Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4, el primero de la semana número 4. Ya estamos a solamente unos días de concluir con este módulo número 13, en el que hemos tenido la oportunidad de ver cómo las matemáticas, de analizar, de comprobar, eh, cómo las matemáticas nos ayudan a medir diferentes aspectos de la vida cotidiana. Entre ellas, eh, la dinámica de la población y la economía, particularmente aspectos como el ahorro, el crédito y la inversión. Son, de, son aspectos que hemos analizado, que hemos evaluado durante cada uno, cada una de las semanas y en las cuales hemos encontrado facilidades para que a través de las matemáticas podamos analizar estos procesos sociales. Tal como lo dice el nombre del módulo, variaciones en procesos sociales. Estos procesos sociales, dos particularmente, economía y dinámica de la población, ¿no? Se pueden medir y utilizamos las matemáticas para medir algunas partes de estos procesos. Bueno, pues mi nombre es Jorge Joaquín Mae Baeza, asesor virtual de este primer espacio abierto para el aprendizaje, semana número 4 del módulo número 13. Entonces, vamos a iniciar. A ver, a ver. Bueno, bueno, el propósito de estos espacios abiertos es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Esta semana tenemos algunas actividades de cierre. En suma, estas actividades de cierre representan el 43% de su calificación final. Una de ellas tan solo equivale al 30% o representa el 30% de su calificación final, que es el proyecto integrador. Es un proyecto en el cual tratamos de involucrar todos los aprendizajes esperados que pudimos obtener durante estas 4 semanas. Entonces, cualquier duda que tengan referente a estas tres actividades o a alguna otra que ustedes quieran comentar, podemos atenderles aquí en el espacio abierto. Recuerden que el principal objetivo o el principal propósito de estos espacios abiertos es el de atender las dudas y los comentarios que ustedes puedan tener de las actividades de la semana. Otro de los propósitos es el de reflexionar. Estamos haciendo ya un análisis de los aprendizajes esperados que hemos logrado obtener a lo largo de estas 3 semanas, a lo largo de estas 4 semanas, perdón. Entonces, esta semana de integración es donde es importante evaluar lo que hemos logrado, reflexionar sobre las áreas de oportunidad y el logro de los aprendizajes esperados del módulo. Pregúntense ustedes mismos lo que han logrado, cómo el hecho de conocer el crédito, el ahorro, la inversión, la rapidez con la que crece una población o lo que crece una población, o conocer la proyección o el número de personas, de viviendas que seríamos en unos años, nos pueden ayudar a obtener conclusiones sobre el impacto que tiene la dinámica de la población en nuestra vida cotidiana o a diseñar estrategias que nos ayuden a mejorar nuestras finanzas personales. La idea de ambos temas es que nosotros entendamos que existen modelos matemáticos que podemos aplicar para medir precisamente estos procesos sociales. ¿Y cuál es la idea de medir estos procesos sociales? Obtener conclusiones y diseñar estrategias. Obtener conclusiones sobre lo que pasa en nuestra vida cotidiana y el impacto que tiene o cómo el crecimiento de la población es parte fundamental en algunas cuestiones con las que convivimos todos los días o
el hecho de que nosotros midamos algunos conceptos como el ahorro, el crédito y la inversión nos pueden ayudar a comprender mejor cómo funcionan estos conceptos. Y siempre que nosotros comprendemos algo, podemos utilizarlo para diseñar diferentes estrategias, ¿no? Entonces, este es uno de los propósitos, el hecho de que nosotros reflexionemos sobre estas áreas de oportunidad que nos vamos a llevar una vez que concluye este módulo número 13 y sobre el logro que hemos tenido. Ojalá sean más logros los que hayamos tenido que áreas de oportunidad. Por ejemplo, en las áreas de oportunidad podemos tener el uso de la hoja de cálculo. Estoy seguro que no es el único módulo en el cual hemos hecho uso de la hoja de cálculo, pero sí probablemente uno en el cual hemos conocido nuevas fórmulas que nos ayudan a medir o hacer un análisis de la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de los módulos vamos a ir aprendiendo nuevas habilidades. Probablemente no sea el único en el donde utilicemos la hoja de cálculo, pero una vez que lo aprendemos a utilizar, podemos aplicarlo en uno o en otro módulo, ¿no? Entonces, reflexionen ustedes sobre estos dos aspectos de su aprendizaje, lo que han logrado y las áreas de oportunidad. También vamos a tratar de lograr un aprendizaje significativo, ¿no? Donde vinculemos los temas que hemos aprendido aquí con lo que vivimos en la vida cotidiana. Em, todos los temas son parte de este módulo número 13, el ahorro, por ejemplo. Eh, es algo con lo que interactuamos todos los días. Es algo con lo que interactuamos todos los días. Eh, ustedes saben lo que es un ahorro. Es algo con lo que tratan siempre de lograr, que tratan siempre de lograr un ahorro. Sin embargo, aquí la idea es que nosotros mejoremos el concepto que tenemos del ahorro, ¿no? Que conozcamos algunos aspectos técnicos de este concepto financiero y que a través del conocimiento que nosotros logremos tener, vayamos mejorando nuestras finanzas personales. Entonces, cada uno de estos temas tiene un uso en nuestra vida cotidiana. Vamos a tratar de lograr ese aprendizaje significativo en donde lo localicemos, cómo lo utilizamos en la vida cotidiana. Bueno, bueno, esta semana de integración, permítame un momento nada más. Ok. Esta semana de integración tenemos actividades, pues como la misma semana de cierre, actividades de cierre. Tenemos un proyecto integrador, el cual equivale al 30% de su calificación final. Tenemos un cuestionario de autoevaluación, el cual equivale al 5% de su calificación final. Y también tenemos un foro de integración, el que representa el 8% de su calificación final. Entonces, juntas, estas tres actividades representan el 43% de su calificación final. Es decir, los que han obtenido la máxima calificación hasta el momento en sus actividades integradoras, los que han podido participar en el foro de aprendiendo, han dedicado tiempo a la plataforma, a la lectura de los recursos, han participado en el foro de aprendiendo. Hasta el momento llevan un 67% de su calificación. Quien haya hecho esto y haya obtenido las máximas calificaciones, lleva un 67% de su calificación final. Y aún falta o está pendiente este 43%.
perdón, 57% de su calificación y está pendiente este 43% que proviene de las actividades de cierre del módulo. Entonces, estas actividades, si se dan cuenta, pues representan un porcentaje importante en su calificación final y pues por eso es importante desarrollarlas con esmero y dedicación. No esperar hasta el último día, hasta el día domingo y tratar de realizarla con la rapidez o la premura, porque pues vean lo que representa en su calificación. En el caso del cuestionario de autoevaluación, recuerden bueno, ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle, pero recuerden, hay que hacerlo de preferencia, pues en estos días no les va a tomar más de 10 minutitos responder este cuestionario y les va a otorgar un 5% de su calificación final. En el caso del foro de integración, pues representa un 8% y hay que participar al menos 5 veces durante la semana. Me parece que en este caso del foro de integración, de las cosas que suelen suceder con mayor frecuencia es que hay una participación en la cual ustedes deben replicar el comentario de un compañero. No todos van a recibir réplica. Entonces, yo por ahí coloco algunas preguntas a las cuales, pues, de preferencia ustedes respondan para lograr esas 5 participaciones que le solicita la rúbrica de evaluación y las instrucciones de las actividades. Es decir, si no reciben réplica alguno de sus comentarios, porque la cuarta participación, por ejemplo, es darle respuesta a esa réplica que ustedes reciben, pues para juntar esas 5 aportaciones, contesten algunas de las situaciones que yo coloco. Entonces, y ya con eso juntaríamos las 5. Pero sí es importante, para tratar de obtener la máxima calificación, realizar al menos 5 participaciones dentro de la semana y que cumpla con ciertos requisitos. Entonces, esta es la importancia que tienen estas 3 actividades de cierre de módulo que juntas representan el 43% de su calificación final. Algunas reglas de comunicación virtual, algunas reglas que nos van a ayudar a interactuar adecuadamente. Es escribir su nombre completo al ingresar. Esto para que podamos identificarnos. Recuerden que como parte de esta convivencia que tenemos en la en la comunidad virtual es la de saber con quiénes estamos interactuando, ¿no? Entonces, escribir el nombre completo al ingresar siempre nos dará certeza de que las personas que nos acompañan, del nombre de las personas que nos acompañan, ¿no? Entonces, y por supuesto, para poder asignarles, en caso de que lo amerite, la participación, saber a quién poder asignárselas. Eh, Utilicen el gesto levantar la mano para señalar que deseen participar. Las dudas, por favor, claras y puntuales. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Y por favor, al ingresar, pongan en silencio su micrófono. He encontrado algunas actividades que pues, realmente no hacen un uso adecuado de la información. Comúnmente buscan información o actividades en las redes o en las páginas de internet, las copian y las pegan. Esto precisamente es hacer un uso inadecuado de la información. ¿Cuándo hacemos un uso adecuado de la información? Eh, Todos sabemos que hoy tenemos un- mucha información en esta herramienta que se llama Internet, ¿no? Nosotros colocamos cualquier palabra en el buscador y nos aparece un montón de páginas donde podemos revisar acerca de este concepto que hemos colocado en el navegador. No todas son fuentes confiables. Esa es una de las habilidades que debemos desarrollar cuando estamos creciendo académicamente, es la de identificar aquellas páginas que efectivamente son páginas confiables, son fuentes de información fidedigna y en las cuales podemos utilizar para argumentar nuestras actividades. En este caso, comúnmente en lo que es en prepa en línea tenemos los recursos de la semana. Ahí está toda la información
pocas veces es la que necesitamos de otras fuentes de información para incrementar lo que sabemos, porque a veces queremos ampliar todavía más la información que nos da en Prepa en línea y pues decidimos acudir a otras fuentes de información. La idea es que primero utilicen lo que viene en la plataforma, estos recursos que están diseñados precisamente para el nivel educativo en el que nos encontramos y que contiene información acorde al nivel educativo. Somos estudiantes de preparatoria, por lo que estos recursos están diseñados para ese nivel. En las redes o en el Internet podemos encontrarnos un montón de información, mucha de ella. La primera es información que no corresponde a fuentes confiables de información, una gran parte. La otra parte puede corresponder a que sí son fuentes confiables de información, pero la información que nos presenta es de otros niveles educativos, a lo mejor de un nivel profesional, algunos muchos de nivel de maestría o de doctorado. Entonces, hay información muy técnica que probablemente se nos dificulte incluso comprenderla porque nos habla de conceptos que no estamos analizando en este módulo número 13, ¿no? Que corresponden eh, a niveles educativos que han llevado otros procesos, que han tenido una formación un poquito más amplia y es más especializada en esos temas. Cuando hablamos de ahorro, por ejemplo, hay mucha información respecto al ahorro. Hay modelos, hay herramientas que nos ayudan precisamente a administrar y a lograr un ahorro, pero podemos encontrarlo en diferentes niveles, ¿no? A lo mejor encontremos ahorro en las instituciones públicas, a lo mejor encontremos ahorro en las instituciones privadas, en las instituciones educativas. En general, el ahorro es un tema muy amplio que puede darse en muchos apartados de la sociedad. Pero aquí nos estamos enfocando en el ahorro personal. Estamos aprendiendo sobre herramientas puntuales para lograr este ahorro de forma personal o familiar. Entonces, no vamos a salir de esa área. Si tratamos, buscamos información sobre otras áreas, a lo mejor nos encontramos con información más técnica que va a ser difícil comprender. Entonces, sí hay que tratar lo primero, yo les recomiendo no únicamente en este módulo número 13, sino en los demás módulos, lo primero es ir a los recursos de la semana, ¿no? Tratar de encuadrar qué es lo que estamos buscando, a qué nivel educativo es que queremos la información, ¿no? Entonces, el uso adecuado de la información, los riesgos en caso de no hacerlo es que ponen el primero su calificación en riesgo. Recuerden que la misma rúbrica de evaluación tiene aspectos para evaluar el uso adecuado de la información y conforme la identifiquemos, pues van cayendo en diferentes niveles hasta que esto les afecta en su calificación sumativa. Evita el logro de los aprendizajes esperados. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando retomamos información ajena a nosotros, sentimos que no estamos avanzando. Sentimos que no hemos comprendido mucho del tema porque realmente no nos hemos esforzado lo suficiente para poder comprender. Entonces, evita que logremos los aprendizajes esperados, ¿no? Porque es fácil buscar la información en el Internet y hacerla pasar como propia, pero este proceso es el que evita que nosotros leamos, que conozcamos, por ejemplo, sobre los modelos que nos ayudan a medir el crédito, el ahorro, la inversión, el objetivo que tiene cada uno de estos conceptos de economía básica. ¿Cómo lo podemos utilizar para mejorar nuestras finanzas personales, ¿no? Evita que logremos todo esto porque únicamente tomamos información que no es nuestra y la hacemos pasar como propia. Y esto puede traer también que pongamos en riesgo la calificación, ¿no? Entonces, es algo que no es recomendable. Evitamos o evitan que aprendas sobre nuevas herramientas tecnológicas. En este caso, particularmente, utilizamos al menos una hoja de cálculo. Utilizamos un procesador de texto. Utilizamos en algunos casos una liga Drive. En otros, aprendimos a insertar una hoja de Excel en un procesador de texto. Son herramientas tecnológicas que utilizamos en este módulo número 13 y que muchas veces
Si solo retomamos información sin elaborar nuestras actividades, pues no las vamos a aprender. También evitamos fortalecer la redacción, la ortografía y la gramática. Aquí me parece que hicimos una pregunta sobre cuál es la parte que muchas veces se les dificulta un poco más. Yo veo que los cálculos, al parecer, es de lo más fácil que pueden lograr a desarrollar, ¿no? La parte que verdaderamente les causa un poco más de trabajo para elaborarlo es redactar, tratar de llegar a conclusiones o de diseñar estrategias derivado del ejercicio que nosotros vamos realizando. Recuerden que nosotros en la actividad tenemos una situación. A esa situación hay que buscarle información. ¿Qué información les está dando este planteamiento que nos están dando? ¿Qué puedo hacer con esa información que la situación me está dando, ¿no? A lo mejor me da una cantidad de habitantes inicial, me da una cantidad final de habitantes. ¿Qué modelo matemático es el que voy a aplicar para poder analizar esta situación con esos datos que me están dando? ¿Cómo voy a procesar toda esa información? Y al final, siempre, en la mayoría de las actividades, hay una parte que me dice, redacta una conclusión. Y esa es la parte que me cuesta más trabajo, que nos cuesta más trabajo, porque ¿de dónde retomo esa conclusión? Pues la tengo que retomar de la misma actividad, de todo ese proceso que lleva a cabo, tanto de los datos que extraje, de los modelos que utilicé, del desarrollo de las operaciones y de los resultados. De ahí es donde yo tengo que elaborar mi conclusión. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es buscar esa respuesta que me están solicitando en las redes y no hago un análisis del proceso que lleva a cabo, de los resultados que obtuve para redactar mi conclusión. Entonces, esa es la parte que todavía nos falta por fortalecer, ¿no? Pero si no realizo mi actividad y únicamente copio y pego, jamás voy a poder desarrollar esta parte. Siempre voy a tener ese inconveniente porque no me he dado a la tarea de mejorar ese aspecto que aún me queda pendiente por mejorar y evitan que estos conocimientos los ayuden a mejorar sus decisiones, ¿no? Todo el ejercicio, el resultado probablemente me dé un panorama de lo que está sucediendo. Y muchas veces ese número, ese resultado, lo puedo revertir, lo puedo modificar, lo puedo cambiar a través de diferentes estrategias que voy a diseñar para mejorar. Si, por ejemplo, ustedes tienen un inconveniente en su economía personal, por ejemplo, antes de la quincena, empiezan a presentar dificultades para terminarla, ¿no? Económicamente. Ya empiezan a postergar algunos de sus pagos para el siguiente pago o algunos, pues inclusive los van dejando todavía más pendientes, porque es un problema el hecho de que diga, pues, ¿cómo es que no me va a dar con lo que yo esto gane? Entonces, con esto yo puedo elaborar un análisis de mis propias finanzas personales y esto es lo que me ayuda a que tome decisiones. El proceso que llevo a cabo es lo que me va a ayudar a mí a conocer cómo puedo mejorar mis finanzas personales. Pero si yo no hago nada de eso, nunca voy a poder mejorar en ese aspecto. ¿Qué puedo hacer para no poner en riesgo mi calificación, para lograr los aprendizajes esperados, aprender sobre esas herramientas, fortalecer mi redacción y obviamente saber cómo concluir y mejorar mis finanzas personales? Revisen los recursos. Nuevamente, la mayoría de lo que vamos a utilizar en las actividades está en los recursos de la semana. Toda la información está ahí. Si tienen algún inconveniente, vean algún tutorial, por ejemplo, para utilizar la hoja de cálculo en YouTube, por ejemplo, hay una cantidad infinita de tutoriales que nos van a ser de utilidad para sumar, para restar, para dividir, para multiplicar, para elevar a un determinado exponente. Hay un montón de tutoriales. Hay que hacer uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorar estos procesos de aprendizaje que nosotros tenemos. ¿Qué puedo hacer cuando no sé cómo usar la hoja de cálculo? Eh, Veo un tutorial, ¿no?
Particularmente si quiero conocer algo específico, busco ese tema, ya sea con algún video, con alguna infografía que ya está, seguramente ya está publicada en las redes sociales, en las redes, perdón, en el internet, ya sea en el YouTube. Muchas personas se dedican incluso a hacer tutoriales, a hacer este tipo de actividades, ¿no? Preguntan también, pueden preguntar a su asesor virtual cualquier situación que se les pueda presentar. Redacten con sus propias palabras y usen autocorrectores. El procesador de texto, eh, por ejemplo, vamos a ver. El procesador de texto tiene autocorrector. Por ejemplo, si yo le coloco tasa, fíjense, aquí hay, bueno, tasa es una palabra que sí existe. Sin embargo, en esta situación, estamos hablando de una tasa como un concepto que hace referencia a una proporción entre dos cantidades, ¿no? No se refiere a un utensilio de cocina. Entonces, por eso está mal escrita. Pero vamos a ver. Lo mismo interés, porque le falta el punto. Fíjense, aquí le coloco el punto. Que diga, le falta el acento. Aquí, fíjense, me señala que probablemente esta palabra que yo estoy utilizando está mal escrita. Y aquí ven ustedes el subrayado rojo ondulado, que me dice, oye, cuidado, esta palabra que estás escribiendo a lo mejor está mal escrita. Entonces me dirijo a ella, me posiciono y automáticamente me da una sugerencia. Esta es la forma en que se debe escribir esta palabra. Lo coloco. Y aquí, fíjense, me da un subrayado doble en color azul, porque me dice, esta palabra está bien escrita, pero no dentro de este contexto en el cual te estás refiriendo a una relación de dos cantidades. Le doy clic acá y me dice, probablemente esta sea la palabra que debas utilizar, tasa. Y de esta forma yo voy corrigiendo. Si quiero utilizar la hoja de cálculo, por ejemplo, puedo redactar todo lo que tenga que redactar en el procesador de texto, corregir lo que tenga que corregir con el autocorrector y luego irme acá, insertar texto, cuadro de texto. Copio el texto que ya redacté corregido y lo coloco. Entonces, son herramientas que vamos aprendiendo a utilizar para mejorar nuestras actividades, para incrementar lo que sabemos sobre ellas y que nos son de mucha utilidad y que nos van a ser de utilidad en nuestra formación académica, pero probablemente también allá en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Entonces, la idea es difícil mostrarles todas las herramientas, todo lo que podemos hacer, porque el módulo, si bien está enfocado en conocer la hoja de cálculo, no es solamente eso que debamos aprender, tenemos otros objetivos y es algo que ustedes van a ir desarrollando, que la curiosidad, la misma curiosidad sobre aprender, les va llevando a conocer aún más sobre estas herramientas tecnológicas. Entonces, pero para eso redactamos. El hecho de que nosotros hagamos esta parte, si se dan cuenta, ya nos ayudó a conocer cómo podemos utilizar tanto el procesador de texto como la hoja de cálculo para redactar una conclusión. Ahora el problema viene en la hora de la redacción. Es algo que nosotros vamos a ir desarrollando poco a poco, poco a poco. Luego leemos lo que redactamos y vamos identificando que aquí le podemos mejorar, aquí le podemos quitar, esta palabra ya la repetimos, vamos mejorando nuestra redacción. También recuerden que la redacción la podemos mejorar haciendo uso, por ejemplo, del foro Aprendiendo. Es un foro que tenemos disponible en todas las semanas. En las 4 semanas tenemos un foro Aprendiendo que la participación que hagamos ahí nos ayuda a lograr el 5% de nuestra calificación final por la interacción en la plataforma.
Cuando nosotros vemos los recursos, cuando nosotros le dedicamos tiempo a la plataforma, cuando nosotros participamos en las actividades formativas y en los foros de aprendiendo, todas esas actividades que desarrollamos en la plataforma es lo que nos ayuda a lograr ese 5% por la interacción que tenemos en la plataforma. Y dentro de todas esas actividades está el foro de aprendiendo. Entonces, en este foro de aprendiendo es que podemos a través de que respondamos a lo que nos van solicitando, es que podemos mejorar nuestra redacción, ¿no? No en una vez lo vamos a lograr, a lo mejor requiramos de algunos módulos o de todos los módulos para lograr elevar nuestro nivel en cuanto a la redacción, pero es algo que debemos realizar. Y también, por favor, recurran a la experiencia en estos temas para hacer un uso inadecuado, un uso adecuado de la información. Todos conocemos lo que es el crédito, todos conocemos lo que es el ahorro, la inversión, todos hemos notado algunas consecuencias cuando la población crece o decrece, cuando crece con rapidez. También a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuántas personas seremos en un determinado número de años, ¿no? Son temas que conocemos. Lo importante es que cuando venimos aquí a las cuestiones académicas, a mejorar, es porque queremos mejorar lo que sabemos. Como alguien, imagínense a alguien que se dedica a la mecánica, un ayudante de mecánico. ¿Qué tendría que hacer esta persona? Si ya sabe sobre autos, porque ha estado ahí involucrado, sabe a lo mejor cómo quitar un foco, cómo cambiar el aceite, pero ¿qué tendría que hacer esta persona para mejorar lo que sabe sobre autos? A ver, ¿qué tendría que hacer? Que él quiera conocer más sobre estos temas, que diga, yo quiero especializarme en autos deportivos, quiero saber cómo funciona, por ejemplo, los sistemas eléctricos, el motor. ¿A dónde tendría que acudir esta persona para saber sobre esto? ¿No? Pero aspectos más técnicos, que ya no sea solamente una persona que sí sabe sobre autos, pero a un nivel básico. A ver, vamos a ver qué responden, en lo que responden. Muy bien, entonces hagamos un uso adecuado de la información. El foro de integración, recuerden, ¿por qué es importante medir estos sucesos? ¿Cuáles sucesos? ¿Cuáles son los sucesos que analizamos durante este módulo número 13? Analizamos, por ejemplo, el crecimiento de la población. ¿Por qué es importante medir el crecimiento de la población? ¿Y cómo podemos medir el crecimiento de la población? ¿Y qué aprendizaje podemos obtener con los resultados que obtengamos de medir el crecimiento de la población? ¿Por qué es importante medir la rapidez con la que crece una población? ¿O por qué es importante medir la cantidad de personas que seremos a futuro? Y recuerden esta palabra medir, porque para medir necesariamente necesitamos de números, necesariamente necesitamos de modelos matemáticos. Y ustedes saben que cuando inició el módulo hablamos sobre funciones o modelos exponenciales y lineales y trascendentes, que son los que hemos utilizado ahí y que son los que hemos utilizado para medir todos estos conceptos y otros. Eh, ¿Por qué es importante medir lo que pagaremos al final por un crédito? ¿Cómo lo medimos? ¿Por qué es importante medir el monto que obtendremos al invertir? ¿Por qué es importante conocer cómo funciona la inversión, el objetivo que tiene y las estrategias que podemos diseñar cuando queremos obtener un rendimiento mayor? ¿Y por qué es importante medir el ahorro? Y cómo las matemáticas, los modelos y las funciones nos ayudan a medir todo ello. Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué queremos medir algo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de medir estos conceptos? ¿Cómo aquí lo hicimos? ¿Para qué nos sirvió?
qué herramientas utilizamos, a qué conclusiones pudimos llegar, cómo esto nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana. Todos esos temas son a los que podemos hacer referencia cuando estemos participando en el foro de integración. Recuerden, es importante delimitar, porque no hablamos sobre todos los temas económicos, solo hablamos de algunos, como el crédito, el ahorro y la inversión. No hablamos sobre toda la dinámica de la población, solo hablamos sobre algunos conceptos básicos, como la rapidez, el crecimiento y la proyección de la población. Entonces, no podemos ahondar en cosas que no sabemos, por ejemplo, el mercado de valores, ¿no? Que nos sirven las matemáticas para hablar sobre mercado de valores. Sí, sí sirve, pero aquí no lo vimos. Entonces, ¿cómo podemos argumentar algo que no vimos? Algunas recomendaciones del foro de integración es que respondan de forma clara y directa a la pregunta detonadora. Recuerden, la extensión en la que podemos realizar una aportación o que es adecuada es entre 5 y 8 renglones, no más ni menos. Menos porque queda muy escueta la información y no más porque nos ponemos a rellenar con diferentes temas que no vienen al caso de lo que nos están preguntando. Además, que cuando nosotros procuramos responder a una pregunta clara y directa, hay ciertas habilidades que desarrollamos, ¿no? Cuando leemos, es como cuando vemos una película. Cuando ustedes ven una película y alguien les pregunta, oye, ¿de qué trató la película? Ustedes les hacen una síntesis de lo que trató la película. No le dan la película desde el minuto 00 hasta las 2 horas que a lo mejor dure una película. Se la redactan así. Nadie pudiese. Lo que hacen es le dan un panorama de lo que a su consideración trató la película, ¿no? Entonces, por eso, y no se las dan en unos pocos renglones, unas pocas palabras. Ah, pues sí, la película, mira, trató sobre un policía que se ve envuelto en una situación en la cual él tiene que cuidar a su familia y cuidar su trabajo y le van platicando. Lo mismo sucede cuando tratamos de responder. Ustedes con sus propias palabras van respondiendo a la pregunta de forma clara y haciendo una síntesis de lo más importante. En el módulo vimos muchos temas, pero ustedes van a responder con lo más importante y una síntesis de todos los temas que vimos. Ándale, mira, dice Juan Diego, hay escuelas especializadas. Un mecánico, imagínense que hoy es un ayudante de mecánico y quiere saber más, tiene que ir a una escuela, tiene que leer libros probablemente que le van a solicitar en la escuela. Es decir, él sabe sobre vehículos, es algo que pues ha hecho durante toda su vida, pero quiere aprender más, así como ustedes. Yo estoy seguro que saben sobre el crédito, el ahorro y la inversión, o lo han visto, lo han utilizado, pero hoy quieren aprender un poquito más, necesitan forzosamente leer. Y están en la escuela tratando de mejorar esos conocimientos. Y si ustedes quieren aprender más, pues se van a dedicar a algo que tenga relación con estos temas, a lo mejor contaduría pública, a lo mejor administración, a lo mejor finanzas, a lo mejor economía, a lo mejor una licenciatura en demografía, no sé, pueden especializarse en algún tema de alguno de estos que a ustedes les parezca importante y que digan, a mí me gustó este tema y quiero profundizar en él. Y forzosamente van a tener que cursar una carrera en la cual únicamente se abarquen un tema más a fondo, ¿no? Que les permita a ustedes, pues también dedicarse en un futuro a algo sobre estos temas. Entonces, esa parte es importante. Si se dan cuenta, no podemos aprender si no leemos. En la escuela, qué nos dicen? Lean, lean, lean. Y lo mismo le van a estar repitiendo en cada uno de los módulos, en cada uno de los diferentes niveles educativos que tengan que cursar. No podemos aprender si no leemos. Así como el mecánico, el ayudante mecánico, que puede aprender mucho, pero si quiere aprender todavía mucho más, tiene que leer, tiene que acudir a una institución, a una escuela donde le ayuden a mejorar sus capacidades que ya tiene, pero que tiene que mejorar o él quiere mejorar. Entonces,
En ese aspecto, yo sí les recomiendo que leamos mucho y que no nos quedemos únicamente con lo que sabemos, porque si estamos en este nivel educativo es porque queremos aprender más. Y para aprender más hay que hacer un esfuerzo y mejorar esos procesos de aprendizaje que ustedes tienen. Obviamente los han mejorado porque han llegado hasta acá. Supongo que cuando iniciaron en el módulo uno, a lo mejor muchos de ustedes pocas veces habían tenido la oportunidad de interactuar con una computadora y hoy creo que lo han podido manejar hoy un poquito más que lo hacían hace 13 módulos, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con la hoja de cálculo. Si ustedes, o con cualquier otro tema, si ustedes constantemente están desarrollándolo, están practicándolo, van a mejorar. De eso no tengan duda. Bueno, eh, participen de forma que se genere nuevo conocimiento. Recuerden, en estos foros vamos a abarcar sobre diferentes temas. Leamos previamente lo que ya compartieron nuestros compañeros y tratemos de diversificar, no repetir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino de diversificar lo que ya aportaron. Seamos cuidadosos con la ortografía y la redacción. Aquí podemos hacer el mismo proceso. Redactamos en una hoja de cálculo y copiamos y pegamos nuestra aportación en el foro, ¿no? Y cuidamos la ortografía y la redacción. Y aquí procuremos que la aportación tenga una extensión de entre 5 y 8 renglones, que sean nuestras propias palabras y que tengan como argumento los temas que hemos revisado en el curso. Muy bien. En este caso, así un análisis breve sobre los aprendizajes esperados. Imagínense que estamos en una situación como esta. Por ejemplo, Juan compra un teléfono con su tarjeta de crédito. El precio del teléfono es de 1,500 y la tasa de interés es del 72% anual. ¿Cuánto pagará de interés? Para poder resolver esta situación, recuerden que hay ciertos modelos matemáticos. ¿Qué conocimientos, por ejemplo, requiero? ¿Qué conocimientos y habilidades requiero para poder resolver esta situación? ¿Cuáles son las que logramos en este módulo? Fíjense, aún no vamos a hacer la operación, solamente que ya identifico a través de una situación como esta lo que tengo que hacer. ¿Qué conocimientos requiero para poder resolver esta situación? ¿Qué conocimientos y habilidades? Primero, ¿qué conocimientos? Reconocer lo que es una tasa de interés, ¿es cierto? Reconocer lo que es un plazo, también, muy bien. Cuando reconocemos la tasa de interés y el plazo, ¿para qué nos va a servir conocer estos dos elementos? La amortización, a lo mejor sí. Fíjense, pero empezamos a hablar, ya ustedes empiezan a identificar algunas palabras de economía. Tasa de interés, plazo, amortización, es decir, sus conocimientos se han incrementado. Hoy podemos hablar que cuando tengamos una situación como esta y querramos medir cuánto es lo que pagaremos de interés, ustedes ya reconocen lo que es una tasa de interés, ya saben el efecto que esta tasa de interés tiene en el interés que vamos a pagar, en el monto del interés que vamos a pagar. Ya saben que existe un modelo matemático que nos ayuda con esos elementos que ustedes están mencionando, monto, plazo, tasa. Existe un modelo matemático que con esos datos nos ayuda a medir lo que vamos a pagar de interés. Entonces, necesito de esos conocimientos que voy desarrollando. Y luego las habilidades, pues ya que tengo el modelo, ya que tengo los datos, necesito las habilidades de poder desarrollar estos modelos, de saber qué datos son los que voy a colocar en mi modelo
¿Cómo lo voy a resolver para que me dé esta cantidad que yo estoy buscando? ¿Cuánto es lo que pagaré de interés? Pero si se dan cuenta, requiero del conocimiento, como en el caso de los autos. Imagínense cuando llevamos nuestro auto al mecánico, me dicen, es que te falló el cigüeñal, que la línea de no sé qué. Nos dicen cosas que nosotros no comprendemos porque no es nuestra área de estudio. Pero que si estuviéramos estudiándolo, pues necesitaríamos comprender bien esos conceptos para saber cómo interaccionan con nuestro vehículo. Lo mismo sucede acá. Necesitamos conocer ciertos conceptos financieros para saber cómo interactúan esto y al final poder determinar cuál es el monto de interés que voy a pagar, conocer el modelo matemático y poder desarrollarlo. ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué herramientas utilizamos aquí, por ejemplo? Una hoja de cálculo, ¿no? Ándale, esa es solo una. Realmente la hoja de cálculo eh, puede servir para estos fines, pero también existen, por ejemplo, páginas especializadas, como la que vimos de una calculadora de CETES, como la que ustedes utilizaron de la Conducef y otras muchas. Inclusive, si ustedes buscan en su teléfono celular, hoy que todo el mundo tenemos un teléfono celular, en su tienda de aplicaciones y buscan calculadoras financieras, a lo mejor les aparezca un montón de calculadoras financieras que también podemos utilizar para poder determinar montos de intereses, montos de inversión, ahorros. Es decir, hoy tenemos una cantidad de herramientas que podemos utilizar. ¿Cómo esto me puede beneficiar en mi vida diaria? Pues si yo conozco cuánto de interés voy a pagar o el monto que voy a pagar cada mes por adquirir un teléfono celular, eso me va a permitir tomar una decisión, comparar con otras opciones, ¿no? En esta voy a pagar 1,500, en esta voy a pagar 3,000, en esta voy a pagar 5,000 y eso me va a dar datos para que yo pueda decidir decidir cuál es la mejor opción y no elegir cualquiera que al final de cuentas pueda empeorar mi situación financiera. Exacto, muy bien, Alan. Tomar la mejor decisión, pero ¿cómo voy a tomar la mejor decisión? Conociendo los conceptos, conociendo los modelos, desarrollando los modelos, o si no los desarrollo yo, saber que existen páginas en las que puedo desarrollarlos y que esos datos los puedo interpretar para decidir. Me dio 1,500 y este 4,500, pero pues no sé qué significa. Yo, a lo mejor como 4,500 es más, pues me voy con 4,500. ¿Por qué no lo interpreté? Porque pensé que 4,500 era lo que me iba a dar un crédito. Y recuerden, el crédito no da, el crédito se paga. Entonces lo que hay que buscar es que sea menor el monto de interés que yo pague. Pero eso necesito conocerlo. Por ejemplo, proponer conclusiones. Imaginemos que aquí estamos, el mismo Juan, para poder comprar su teléfono, lleva a cabo un presupuesto de sus gastos y tiene estos. ¿Qué estrategias puede diseñar Juan para mejorar su situación financiera? Recuerden que él quiere comprar un teléfono. Al menos una, mencionen al menos una estrategia de este análisis a este presupuesto que Juan pueda utilizar para mejorar. A ver, de este análisis, ¿qué puede hacer Juan? Analicen esta situación. Recuerden que el aprendizaje esperado dice, vamos a proponer estrategias o conclusiones desprendidas del análisis. Es decir, vamos a analizar esto para proponer una estrategia. ¿Y qué perseguimos con esa estrategia? Incrementar el ahorro familiar o personal. Entonces, aquí, si yo quiero mejorar mi ahorro, ¿qué puedo hacer con estos datos que me están proporcionando? ¿Qué estrategia puedo diseñar?
A ver, vamos a ver. Un ahorro en lo que consume como café y refresco, ya que son gastos hormigas que a largo plazo se convierten en grandes cantidades. ¿Y qué puede hacer para, pues a él le gusta el café? ¿Qué puede hacer para no comprar café y mejorar su ahorro y lograr su objetivo, que es el de adquirir su teléfono celular? Recuerden, la estrategia es hacer algo con lo que tengo, pero mejor, o sustituirlo por otro, pero que me dé mejores resultados. Prepararlo en casa puede ser muy bien, Ayeli. Puede preparar, en vez de gastarse. No significa que no, si tenemos un nivel bueno de ahorro, pues a lo mejor un café de vez en cuando no está de más. Nuestra situación financiera ya la analizamos y todavía tenemos un ahorro, ¿no? Pero si tenemos objetivos y nuestras finanzas están comprometidas, pues es necesario tratar de reducir los gastos que no son de utilidad para nosotros. Pero muy bien, esto probablemente no le esté ayudando a conseguir lo que él necesita para lograr su objetivo económico. Entonces, pues en vez de comprar todo esto, mejor que lo lleve de lo que tiene en su casa, un termito con café, con agua, para que logre reducir esta cantidad y pueda él cumplir con sus objetivos financieros. Pero se dan cuenta que ya empezamos también a analizar estos gastos e identificar algunos que pueden ser o que pueden no contribuir con nuestro ahorro. Entonces ya empezamos a identificarlos. Eliminar la diversión en los pasajes. Muy bien, ya, pero se dan cuenta, ya empezamos a soltarnos, ya empezamos mira, aquí estás. Esta parte yo te recomiendo que la elimines. Y por ejemplo, la última. ¿No? Juan decide invertir los 15,000 que ahorró durante un año y tiene algunas opciones, pero no sabe qué aspectos considerar para elegir la mejor opción. ¿Qué criterios ustedes le dirían a Juan que busque para invertir? ¿En qué se debería dar cuenta Juan para buscar la mejor opción al invertir? Si yo le dijera, si ustedes, Juan va con ustedes y les dice, oye, ¿qué debo considerar ahorita que quiero invertir los 15,000 pesos? ¿Qué me recomiendas? La tasa de interés más alta, la tasa de rendimiento. Vamos a llevar la tasa de rendimiento para diferenciarla, pero muy bien, la tasa de rendimiento es la que determina el monto que voy a obtener por una inversión, ¿no? Aunque hay otros aspectos, pero la tasa de rendimiento es de los principales. Pero muy bien, ustedes ya, oye, fíjate en la tasa de rendimiento. Elige la que sea mayor, pero ya lo identificamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, de todas estas evaluaciones que hemos llevado a cabo, lo importante es que ustedes identifiquen aquellos aspectos que han logrado y aquellos que aún les falta por mejorar. Es algo, aunque el módulo concluye, realmente estos temas aún van a estar presentes en su vida cotidiana. Siempre va a haber un momento en el que tengamos que hacer uso del crédito, un momento en el que querramos ahorrar para lograr un objetivo financiero, un momento en que esos ahorros sepamos que es importante ahorrar, pero también es importante evitar que pierdan su valor por el paso del tiempo y que necesitamos invertirlos y que al tratar de elegir la mejor opción de invertir, identifiquemos algunos criterios que debamos tomar en consideración. Entonces, son aspectos básicos que debemos conocer y que ustedes están demostrando que los conocen. Por supuesto que hay áreas de mejora y en esas son las que deben trabajar. Por ejemplo, si vas a comprar algo, piensa, ¿qué pasaría si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compre porque no lo necesita. ¿Dudas? ¿Alguna duda que tengan?
A ver, dice, para la amortización se divide la cantidad inicial entre el periodo de tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, la amortización son los pagos que vamos a hacer por lo que nos presta. Si yo te presto 10,000 pesos, yo lo voy a poner a un año o a 12 meses, significa que cada mes me vas a pagar una cierta cantidad para que al final del año se completen los 10,000 pesos que te estoy prestando. Entonces, cada mes tú me vas a pagar 833 pesos para que a través de 12 pagos que me vas a realizar, al final junten estos 10,000 pesos. Es por eso que esta cantidad se divide entre el número o entre el plazo que me estás dando para pagarla. Entonces, sí, se divide. Si me das 12 meses, pues tengo que dividir esta cantidad entre 12. Si me das 6 meses, tengo que dividir esta cantidad entre 6 o entre 48, entre el plazo que tú me des. Claro, a esto le faltan los intereses, ¿no? Pero únicamente la amortización así se determina. No sé si lo hice. Ah, bueno, pero es que estamos hablando de la amortización. Cuando determinamos el interés, ahí cambia la cosa. Ahí ya tenemos que fijarnos en la periodicidad de la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés tiene una periodicidad mensual, bimestral, trimestral y el pago que nos están solicitando. El pago también nos lo pueden solicitar mensual, semanal, quincenal, mensual, anual. Y hay que fijarnos en que coincidan, como lo hicimos en el ejercicio, en donde resolvimos un interés. Hay que fijarnos en la periodicidad, que coincida. Si coincide, no se divide en nada. Cuando no coincide, hay que hacer una conversión. Entonces, creo que te refieres, a ver, ajá, imagínense. ¿Viste cuál es la amortización en Nayeli? Claro, claro que sí, Mirna. Ya nada más con Nayeli, los que se tengan que retirar, adelante. Los que ya comprendieron bien esta parte del tema, también se pueden retirar sin problema. Nada más aquí voy a hacer esa declaración. Recuerden que aquí viene un recurso que se llama cómo hacer una tabla de amortización en Excel, ¿no? Y aquí nos enseña cómo hacerla. Y aquí nos va pidiendo las columnas. Fíjense, esta es la parte que considero me estás preguntando. Aquí, si te das cuenta, fíjate, este interés por la tasa. Ajá. Aquí nos dice que dividamos lo que obtengamos de multiplicar esto por la tasa entre el número de periodos. Pero si te das cuenta, aquí nos aparece una leyenda, aquí en morado, que nos dice, recuerda que la tasa de interés es anual debido a que el monto se divide entre 12. Entonces, como la tasa es anual y los pagos son mensuales, hay que dividir el monto entre 12. Pero en el ejercicio no es así. La tasa de interés que nos dan no es anual, es mensual. Entonces ya no hay que dividir nada. La amortización, sí, esa siempre se va a dividir entre el número de periodos. Entonces, ¿cuál es la parte en la que a ti te salió mal? ¿Esta o esta? Ah, bueno, de todo modo lo reviso ahorita y ya te comento.
Ok, ok, ahorita lo revisamos. Ahorita que concluya la sesión, lo revisamos y te escribo un mensaje ahí para que aclaremos cómo debe ser, o probablemente hay algo que corregir, también lo corrijamos. Muy bien, pues excelente noche para todos. Nos vemos el día viernes. Saludos.